Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos de vuelta! ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día increíble porque yo, sinceramente, estoy súper emocionada de estar aquí hoy con ustedes. Y hoy, chicos y chicas, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, que ha generado muchísimas preguntas, muchísimos debates en las redes sociales y del que honestamente he esperado mucho para poder hablar. Hoy vamos a analizar, a desmenuzar, a diseccionar, la reciente y muy comentada ruptura de Hande Erçel, la famosísima actriz turca, y la verdad es que ella misma ha roto el silencio. Sí, lo escucharon bien. Hande Erçel, la icónica protagonista de series como Love is in the Air y Sen Kalkam, finalmente ha hablado sobre su separación. Y no solo eso, sino que nos ha revelado su verdad, su perspectiva, su visión de lo que sucedió. Este es un tema delicado, que ha generado mucha especulación, y por eso creo que es fundamental escuchar la versión de la persona involucrada. Así que si eres fan de Hande, si sigues de cerca el mundo de las series turcas, si te interesa saber qué pasa con tus celebridades favoritas, o simplemente si te interesan los chismes de celebridades, este vídeo es para ti. Prepárense para descubrir qué fue lo que dijo, qué nos dejó saber, y por qué es tan importante escuchar su versión. Antes de que empecemos, por favor, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis y me ayudaría muchísimo a seguir creando este tipo de contenido que tanto me gusta y que sé que a ustedes también les interesa. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y así, no se pierden nada. Suscríbanse, denle a la campanita y compartan este vídeo con sus amigos. Vamos a sumergirnos de lleno en esta historia. Bueno, para ponerlos en contexto, la noticia de la ruptura de Hande Erçel y su pareja, el actor Kerem Bürsin, sacudió a todo el mundo, especialmente a los fanáticos de las series turcas y a los seguidores de la pareja. Eran una de las parejas más queridas y admiradas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su romance, que comenzó precisamente en el set de Love is in the Air, donde interpretaban a Eda y Serkan, parecía un cuento de hadas moderno. La química entre ellos era innegable y su relación fuera de la pantalla parecía ser igual de intensa y romántica. Fotografías románticas en redes sociales, declaraciones de amor públicas, apariciones en eventos glamurosos, viajes juntos. Todo parecía indicar que su amor era verdadero, profundo y sobre todo, duradero. La imagen que proyectaban era de una pareja compenetrada, feliz y con planes de futuro. El mundo entero se enamoró de su historia de amor. Sin embargo, las cosas no siempre son lo que parecen, ¿verdad? La vida de las celebridades, aunque a menudo glamorosa, también está llena de complejidades, presiones y desafíos que el público, a menudo, desconoce. Lo que vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación es solo una parte de la historia. Y en este caso, como en muchos otros, el final del cuento de hadas resultó ser mucho más complicado de lo que se esperaba. Cuando la noticia de la separación se hizo pública, Internet explotó. Las redes sociales se inundaron de mensajes de sorpresa, tristeza y especulación. Fans de todo el mundo quedaron devastados. La pareja, que había conquistado corazones en todo el mundo con su romance en pantalla y fuera de ella, se separaba, dejando un vacío en el corazón de muchos. En cuestión de minutos, las tendencias en Twitter, Instagram y otras plataformas se llenaron de comentarios, teorías y análisis sobre lo sucedido. Las cuentas de fans dedicadas a la pareja publicaron mensajes de apoyo, fotos y vídeos nostálgicos, y expresiones de incredulidad ante la noticia. Muchos no podían creer que la relación que parecía tan sólida hubiera llegado a su fin. Empezaron a circular rumores y especulaciones de todo tipo. Algunos culpaban a terceros, insinuando infidelidades o nuevas relaciones. Otros hablaban de diferencias irreconciliables, de conflictos de agenda, de problemas de comunicación o de incompatibilidad de caracteres. Algunos medios de comunicación se apresuraron a publicar noticias con supuestas fuentes cercanas a la pareja, alimentando aún más la confusión y la especulación. Y muchos simplemente se preguntaban, ¿qué pasó? ¿Por qué una pareja tan aparentemente perfecta, tan enamorada, decide poner fin a su relación? ¿Qué fue lo que los llevó a tomar esa difícil decisión? ¿Qué secretos se escondían tras las sonrisas y las románticas publicaciones en redes sociales? La falta de información oficial, la ausencia de declaraciones por parte de los protagonistas, solo alimentó la curiosidad, el morbo y, lamentablemente, los chismes y las especulaciones malintencionadas.
Durante meses, tanto Ande como Kerem mantuvieron un perfil bajo, evitando hablar sobre el tema. Se mantuvieron alejados de la controversia, centrados en sus respectivos trabajos y tratando de rehacer sus vidas de la manera más discreta posible. Era comprensible, claro. Una separación siempre es un proceso difícil, emocionalmente agotador, y más cuando la atención de millones de personas está puesta en ti. La presión mediática, los comentarios en redes sociales, la constante búsqueda de información por parte de los periodistas. Todo esto puede hacer que el proceso de duelo sea aún más complicado. Pero la verdad es que el silencio, a veces, es un arma de doble filo. La ausencia de declaraciones oficiales, de explicaciones claras y concisas, deja la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones, a la especulación descontrolada y a la desinformación. Los rumores, las mentiras y las medias verdades pueden circular libremente, dañando la imagen de los involucrados y generando falsas expectativas en el público. La falta de información alimenta la imaginación, y la imaginación, a menudo, se nutre de la especulación y el drama. En el caso de Ande y Kerem, esto significó que se generaron todo tipo de teorías, algunas más descabelladas que otras. Se habló de peleas, de traiciones, de incompatibilidad de agendas, de diferencias de personalidad. Y todo esto sin que ninguno de los dos protagonistas ofreciera una explicación clara y oficial. Y aquí es donde Ande Erçel decide romper el silencio. Después de meses de silencio, de evasivas y de discreción, la actriz decide, de alguna manera, dar su versión de los hechos. ¿Cómo lo hizo? Pues aunque no dio una entrevista extensa, ni utilizó un comunicado formal o una rueda de prensa, sí hizo algunas declaraciones que por su contenido y por el contexto en el que fueron realizadas, se pueden considerar como su verdad. Estas declaraciones surgieron a través de diferentes medios, como entrevistas casuales con periodistas, publicaciones en redes sociales, o incluso a través de sus amigos y conocidos, quienes, sin dar nombres directamente, han sido portavoces de sus sentimientos, de sus experiencias y de su perspectiva de lo sucedido. En lugar de emitir un comunicado oficial, Ande optó por un enfoque más sutil, más personal, más auténtico. Prefirió dejar que sus palabras, sus acciones y su actitud hablaran por sí solas. Y de esta manera nos permitió a sus fans, y al público en general, entender un poco más sobre lo que realmente pasó. Lo primero que hay que destacar es que Ande en sus declaraciones, no se enfocó en señalar culpables, ni en detallar las causas específicas de la ruptura. No se dedicó a lanzar acusaciones, a revelar secretos, ni a exponer los detalles íntimos de su relación. En lugar de eso, optó por un enfoque más introspectivo y maduro. En lugar de buscar culpables, Ande eligió asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. En lugar de culpar a Kerem, se enfocó en sus propios sentimientos, en sus propias necesidades, en sus propios deseos. En sus declaraciones, Ande habló sobre el crecimiento personal, sobre la importancia de priorizar la propia felicidad, sobre la necesidad de tomar decisiones difíciles cuando es necesario, y sobre la importancia de seguir adelante, a pesar del dolor y la tristeza. Este enfoque, en mi opinión, es muy valiente y admirable. Muestra una gran fortaleza, una gran madurez y una capacidad para superar las adversidades de una manera constructiva y positiva. En lugar de caer en el victimismo o en la amargura, Ande optó por la resiliencia y la autosuperación. Demostró que es capaz de afrontar las dificultades de la vida con dignidad, con optimismo y con la determinación de seguir adelante a pesar de todo. Una de las cosas que más resonó de sus declaraciones fue su énfasis en la importancia de la individualidad. Ande dejó claro que aunque el amor es fundamental, aunque la compañía y el apoyo de una pareja son importantes, es esencial mantener la propia identidad, preservar los propios sueños y perseguir los propios objetivos personales. En otras palabras, que una relación, por muy bonita que sea, por muy intensa que parezca, no debe ser un impedimento para el crecimiento individual, ni para la realización personal. En sus palabras, Ande transmitió la idea de que cada persona es única, con sus propios deseos, sus propias ambiciones y sus propias necesidades. Y que en una relación es fundamental respetar esa individualidad, permitir que cada uno florezca y crezca por su cuenta sin asfixiar al otro, sin limitar su potencial. Esta idea, que puede parecer sencilla, es muy poderosa y muy importante. A menudo en las relaciones tendemos a fusionarnos con la otra persona, a perder de vista nuestros propios intereses, a descuidar nuestros propios sueños. Nos dejamos llevar por la rutina, por la comodidad, por la costumbre y olvidamos lo que realmente nos hace felices, lo que realmente nos apasiona, lo que realmente queremos lograr en la vida.
Y Ande con sus palabras nos recordó la importancia de cuidarnos a nosotros mismos, de priorizar nuestros propios deseos, de mantener viva nuestra llama interior. Nos recordó que para amar a otra persona de manera plena y auténtica, primero debemos amarnos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos y ser fieles a nosotros mismos. Otro aspecto clave de su mensaje fue su actitud positiva ante el futuro. A pesar del dolor de la separación, a pesar de la tristeza que seguramente sentía, Ande transmitió una sensación de esperanza y optimismo. Se mostró enfocada en sus proyectos profesionales, en su desarrollo personal, en sus nuevos desafíos y en las cosas que la hacen feliz. No se dejó vencer por la nostalgia, por el pasado, por la tristeza. En lugar de eso, decidió mirar hacia adelante con la mirada puesta en el futuro, con la esperanza de que lo mejor está por venir. Demostró que aunque el pasado duela, aunque la separación sea dolorosa, la vida continúa y que siempre hay motivos para sonreír, para aprender, para crecer y para seguir adelante. Y esto, creo yo, es algo muy inspirador, especialmente para quienes están pasando por una situación similar. Ande nos demostró que es posible superar el dolor, que es posible sanar las heridas y que es posible volver a encontrar la felicidad, incluso después de una ruptura amorosa. Nos transmitió un mensaje de esperanza, de resiliencia y de empoderamiento. Nos demostró que aunque la vida nos ponga a prueba, siempre podemos encontrar la fuerza para seguir adelante, para reinventarnos, para construir un futuro mejor. Por supuesto, las palabras de Ande también dejaron entrever algunas pistas sobre las posibles causas de la ruptura. Aunque no dio detalles concretos, no reveló secretos ni acusó a nadie, sí sugirió que las diferencias de perspectivas, los diferentes caminos que estaban tomando, las prioridades distintas y quizás la incompatibilidad en sus proyectos de vida podrían haber influido en la decisión de separarse. Sin embargo, no dio a entender que hubiera habido una mala relación, ni mucho menos. No habló de peleas, de conflictos, de traiciones, ni de infidelidades. Simplemente sugirió que dos personas pueden amarse mucho, pueden quererse profundamente, pero a la vez, no ser compatibles a largo plazo, debido a las circunstancias de la vida, a sus diferentes objetivos, a sus diferentes deseos. En otras palabras, Ande sugirió que a veces el amor no es suficiente, que a veces, por mucho que se quieran dos personas, no es posible construir un futuro juntos, debido a las diferencias en sus proyectos de vida, en sus ambiciones, en sus prioridades. Y esto a veces es algo que cuesta aceptar, algo que duele, pero que es fundamental entender, especialmente para evitar el resentimiento, la amargura y la frustración. Es importante entender que el final de una relación no siempre significa un fracaso. A veces es simplemente el resultado de dos personas que toman caminos diferentes, que buscan cosas distintas, que tienen diferentes sueños. Además de sus propias declaraciones, también es importante considerar el contexto en el que se produjeron. Ande es una mujer joven, talentosa, exitosa y con una carrera en ascenso. Está en un momento de su vida en el que tiene muchas oportunidades profesionales, tanto en Turquía como a nivel internacional. Está en un momento de su vida en el que tiene muchas oportunidades de desarrollo personal, de viajar, de conocer gente nueva, de explorar nuevas facetas de su personalidad. Es probable que en este momento esté enfocada en su carrera, en sus proyectos, en su desarrollo personal, en sus objetivos profesionales. Es probable que esté explorando nuevas posibilidades, buscando nuevos desafíos, y tratando de construir un futuro que la llene de satisfacción y de felicidad. Y es totalmente válido. La vida no es una película romántica y a veces hay que tomar decisiones que, aunque difíciles, son necesarias para ser felices. Es posible que Ande haya sentido la necesidad de priorizar su carrera, de dedicar tiempo a sus proyectos, de enfocarse en su crecimiento personal. Es posible que haya sentido que la relación con Kerem no le permitía crecer en la dirección que ella deseaba. Y en ese caso, la decisión de separarse puede haber sido la más sensata, la más responsable y, a largo plazo, la más beneficiosa para ambos. En resumen, lo que podemos concluir de la verdad de Ande Erçel es que su separación de Kerem Bürsin fue un proceso doloroso, pero también una oportunidad para el crecimiento personal, para la madurez, para el autoconocimiento y para la búsqueda de la felicidad. Que decidió priorizar su felicidad, su individualidad, su carrera y sus propios sueños. Que en lugar de aferrarse a un pasado que ya no funcionaba, o a una relación que no la satisfacía plenamente, eligió mirar hacia el futuro con esperanza, con optimismo, con la determinación de construir un futuro mejor. Decidió, en definitiva, ser fiel a sí misma, a sus deseos y a sus sueños.
Decidió ser la protagonista de su propia vida, tomar las riendas de su destino y construir un futuro que la hiciera feliz. Y creo que esto es un mensaje muy importante para todos nosotros, especialmente para las mujeres, que a menudo nos vemos presionadas por la sociedad, por la familia y por la cultura, a priorizar la relación de pareja por encima de nuestras propias necesidades y aspiraciones. Escuchar a Ande hablar, aunque sea de manera indirecta, es una lección de vida, una lección de valentía y de resiliencia. Es una demostración de que en las relaciones es importante la comunicación, la honestidad, el respeto mutuo y la capacidad de tomar decisiones difíciles cuando es necesario. Es una demostración de que el amor, aunque sea inmenso, aunque sea profundo, no siempre es suficiente para construir un futuro juntos. Es una demostración de que la felicidad, al final, es la prioridad número uno y que a veces es necesario tomar decisiones dolorosas para alcanzarla. Es una demostración de que el amor propio es fundamental y que para amar a otra persona, primero debemos amarnos a nosotros mismos, aceptarnos a nosotros mismos y ser fieles a nuestros propios sueños. Y para que no se queden con la duda, les dejo algunas de las frases que ella ha mencionado, o que han sido atribuidas a ella a través de personas cercanas, o que se desprenden de su actitud y de sus publicaciones en redes sociales. Asterisco, hay que aceptar que a veces los caminos se separan. No siempre es un fracaso, a veces es un nuevo comienzo. Esta frase refleja la idea de que el final de una relación no tiene por qué ser negativo, sino una oportunidad para el crecimiento y para el descubrimiento de nuevas posibilidades. Asterisco, lo más importante es ser feliz, y si eso significa tomar una decisión difícil, hay que hacerlo. Esta frase es una clara muestra de la importancia de priorizar la felicidad personal, incluso si eso implica tomar decisiones que pueden ser dolorosas o difíciles. Asterisco, el crecimiento personal es clave, y hay que priorizar tus propios sueños. Esta frase subraya la importancia de la individualidad, de perseguir los propios sueños y de no renunciar a la propia identidad en aras de una relación. Asterisco, estoy enfocada en mi trabajo, en mis proyectos, y en ser la mejor versión de mí misma. Esta frase refleja la determinación de Ande de seguir adelante, de enfocarse en su carrera y de trabajar en su desarrollo personal. Asterisco, a veces el amor no es suficiente. Esta frase, aunque no sea textual, se desprende de la idea de que, a pesar del cariño y del afecto, las diferencias en los caminos de vida pueden hacer imposible la convivencia. Asterisco, la felicidad es un camino, no un destino. Esta frase, implícita en sus palabras y en su actitud, sugiere que la felicidad es un proceso continuo y que a veces es necesario tomar decisiones para seguir ese camino. Asterisco, el amor propio es el mejor amor. Esta frase resume la idea de que para amar a otra persona, primero hay que amarse a uno mismo y valorarse a uno mismo. Asterisco, no te definas por una relación. Esta frase es una clara llamada a la individualidad, a no perder de vista los propios sueños y a no depender de otra persona para ser feliz. Asterisco, el pasado es una lección, el futuro es una oportunidad. Esta frase refleja la actitud de Ande de aprender de las experiencias pasadas y de mirar hacia el futuro con optimismo y esperanza. Asterisco, la vida es un viaje, no una llegada. Esta frase, que se desprende de su actitud, es una invitación a disfrutar del presente y a vivir cada día como una oportunidad para aprender, crecer y ser feliz. Espero que este vídeo les haya sido de utilidad y que les haya resultado interesante. Me encanta poder compartir con ustedes este tipo de temas, analizar las historias de las celebridades y reflexionar sobre las lecciones que podemos extraer de ellas. La verdad es que cada historia nos enseña algo y en este caso, creo que la historia de Ande Ercel nos ha dejado una valiosa lección sobre la importancia de la individualidad, la honestidad, la búsqueda de la felicidad, el amor propio y la resiliencia. Me parece fundamental, en este tipo de situaciones, analizar la información, escuchar todas las versiones, y no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones. Creo que Ande ha dado una lección de madurez y de valentía al afrontar esta situación con dignidad y con optimismo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final del vídeo. Me encantaría saber qué opinan sobre la separación de Ande y Kerem, y sobre las declaraciones de Ande. ¿Qué les pareció su actitud? ¿Están de acuerdo con sus palabras? ¿Creen que tomó la decisión correcta? ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Déjenme sus comentarios, me encanta leerlos y responderlos. Compartan sus opiniones, sus perspectivas, quiero saber qué piensan.
Y antes de irme no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, dejar sus comentarios con sus opiniones y por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún contenido nuevo. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y si les interesa este tipo de vídeos, déjenme saber qué otras celebridades les gustaría que analizáramos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.